Bienvenidos a KJV Bible Stories. Este es el capítulo 5 de Isaías, parte D. Empezamos con la palabra de oración. Querido Padre Celestial, venimos hacia ti en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos bendición y libertad para poder leer y entender y grabar estas palabras. Que controles mi lengua y me ayudes a hablar lo que es necesario y detener lo que no es. Bendice tu palabra, enséñanos, Señor. Venimos a ti como que no sabemos nada porque somos ignorantes. Tú eres el único sabio. Enséñanos tu palabra y qué significan estos versículos de Isaías. Gracias, Señor, por tu voluntad que se cumple de tener este capítulo y esta sección lista. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos. Danos libertad para poder. Dame la libertad. Porque tu palabra dice donde está el Espíritu del Señor, libertad para poder grabar este video. Y perdona nuestros pecados, purifica nuestras almas, danos amor, danos un revivimiento para amarte a ti sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Isaías 5:19 dice, los que dicen, acelere y apure su obra para ver su propósito. Hazlo que venga el consejo del santo y verlo. Comentario de Ellicott para lectores ingleses dice, tales burlas no son peculiares de ninguna época o país. Entonces, este versículo está hablando de que se están burlando de algo y de alguien. Comentario del púlpito dice, en lugar de temblar ante el juicio venidero de Dios, anunciando por Isaías, fingen desear su llegada inmediata. ¿Quieren verlo? Cambian no por fe, sino por vista. En el fondo de este fingido deseo yace una incredulidad total. Jeremías en adelante, he aquí, me dicen, ¿dónde está la palabra del Señor? Venga ahora. Y acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con candeleros y visitaré a los hombres que están sentados en sus heces, los cuales dicen en su corazón, el Señor ni hará bien ni mal. Ahí también es, en cierta manera, es una burla, ¿verdad? Por tanto, oíd la palabra del Señor, oh varones burladores, los que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, por cuando habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el sepulcro. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos hemos escondido. Pondré el juicio cordel y aplamada la justicia. El granizo barrerá el refugio de mentira y las aguas anegarán el escondite. Entonces entendemos que decían que venga. Queremos ver. ¿Qué querían ver? Las cosas que se habían profetizado por los profetas, ¿verdad? Específicamente aquí en este libro, Isaías. Queremos ver. Hoy en día tenemos a los ateos que quieren ver para creer. Y lo interesante es que tienen un cerebro que no lo pueden ver. No se pueden ver su propio cerebro, no se pueden ver sus huesos. Y lo que me refiero exactamente a ver literal. ¿Okay? No digo por una radiografía, por un scan. No. Y creen que tienen cerebro, creen que tienen huesos. Al igual estos hombres quieren ver para creer. Y el justo caminará por fe, ¿verdad? No por vista. Ellos no eran justos, no podían tener esa experiencia. Y habían hecho un pacto con la muerte. Y Dios dijo, no va a pasar. Hay veces que la gente quiere la muerte porque no puede, cree que no puede aguantar, ¿verdad? Lo que está
enfrente de ellos. Mucha gente se ha quitado la vida por ser débil y por el sufrimiento que llevaban, pues. No excuso que lo hayan hecho, ¿verdad? Pero sí creo que hayan tenido, obvio, muchas dificultades de los cuales no se vieron capaces de sobresalir. Y por eso es que no debemos de confiar en nuestra carne, porque nuestra carne está limitada, nos lleva a cierto punto. Ocupamos la divina gracia de Dios, ocupamos esa gracia para vencer el mundo. Amén. Entonces dice, desde el momento en que salga los arrebatará, pues pasará de mañana en mañana, de día y de noche, y será una pena solo entender el rumor. Porque el Señor se levantará como en el monte de Perasim, se enojará como en el valle de Gabaón, para realizar su obra extraña, obra y para llevar a cabo su extraño acto. ¿Por qué es extraño? Porque es extraño que Dios tenga que mandar todos estos juicios, que muchos de ellos se murieron. ¿Qué hicieron para llevar a Dios a ese límite? ¿Verdad? Esa obra extraña. Ahora pues no se burlen para que no se fortalezcan sus ataduras, porque he oído del Señor Dios de los ejércitos una destrucción, incluso planeamos, perdón, incluso determinada sobre toda la tierra. Dijeron ustedes, venid y planeemos contra Jeremías obras, porque la ley no faltará al sacerdote ni el consejo del sabio, ni la palabra del profeta. Venid y golpeemos con la lengua, y no prestemos atención a ninguna de sus palabras. Entonces Dios está diciendo en otra porción, el sacerdote se va a acabar, etc. Y ya lo había dicho anteriormente en el libro de Samuel, ¿verdad? Con la historia de los hijos de Elí, lo cual sigue siendo la misma información, que se va a acabar el sacerdote y todo eso. Entonces aquí están golpeando con la lengua, están burlándose. Proverbios 19:29 dice, los juicios están preparados para los burladores y azotes para las espaldas de los necios. Así dice el Señor Dios, beberás de la copa de tu hermana profunda y abundante. Serás objeto de burla y escarnio, contiene mucho. Lamentaciones dice, todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron destruirla. Así como Israel se burló de Dios y no hicieron caso de las advertencias, así mismo se les regresa, que se van a burlar de ellos, ¿verdad? Que dijeron destruirla. Ciertamente en este día que esperamos lo hemos hallado, lo hemos visto. El Señor se reirá de él porque ve que su día se acerca. Pero ustedes desecharon todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis también. Yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando les viniere lo que teméis, cuando viniere como destrucción lo que teméis y vuestra ruina llegase como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. La siguiente parte dice, haz lo que venga el consejo del Santo de Israel. Qué gran ignorancia decir esto, porque no saben lo que les espera. Bueno, sí supieron, porque también está mencionado mucho los castigos en Deuteronomio, ¿verdad? Comentario de Charles Ellicott.
Las palabras del Consejo del Santo de Israel obviamente fueron enfatizadas con una burla al nombre en el que Isaías moraba tan constantemente. ¿Qué dicen a los videntes? No veas. Y a los profetas no nos profetices las cosas correctas. Díganos halagos. Profetiza engaños. Quítate del camino, apártate de la senda, quita delante de nosotros el Santo de Israel. Por tanto, así dice el Señor, dice el Santo de Israel. Por tanto, así dice el Santo de Israel, por cuanto ustedes menospreciaron esta palabra y confían en violencia, en perversidad, y en ella se apoyan, por tanto les será esta iniquidad como portillo, que está a punto de caer, como hinchazón de un muro alto, cuya caída viene de repente y en un instante. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles, así ha dicho el Señor Dios, aún en esto me blasfemaron sus padres cometiendo prevaricación contra mí. Y fíjate que estos capítulos son como los escalones. Los escalones vas para arriba y para arriba. Este tema se vuelve a repetir ciertamente en una parte. Específicamente lo que está hablando de burlarse, ¿verdad? Y cómo no hicieron caso en la palabra del Señor. Y qué interesante cuya caída viene de repente. Muy importante eso. Por tanto, hijo del hombre, habla a la casa de Israel y diles, así ha dicho el Señor, aún en este momento me blasfemaron sus padres, cometieron prevaricación contra mí, por cuanto se rebelaron contra las palabras de Dios y menospreciaron el consejo del Altísimo. No quisieron mi consejo y desecharon toda reprensión mía. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo y hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo, se habrían convertido de su mal camino y de su maldad y de sus obras. El Señor ha hecho lo que había pensado, ha cumplido su palabra, la cual mandó desde los días antiguos, ha derribado y no tuvo misericordia, e hizo que sus enemigos se alegraran sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios. Escucha el tono del amor de Dios rogándoles al pueblo de Israel que si hubiesen escuchado. Entonces, ¿quieren de verdad el consejo del Santo de Israel? La verdad es que no. Si hayan querido, hagan hecho caso. Versículo 20, Isaías 5. Hay de los que lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Aquí está un comentario del púlpito. Hay personas que disimulan las malas acciones y los malos hábitos con nombres que suenan bien. Llaman a la cobardía cautela, a la precipitales valentías. ¿Qué significa precipitales? Significa de responder sin pensar o hacer sin pensar. Le llaman valentía. A la terquedad, frugalidad y al derroche, profusión, generosidad. Estos mismos hombres tienen también a llamar el bien malo. Tachan a la prudencia de astucia y a la mansedumbre de falta de espíritu, a la sinceridad de rudeza y a la firmeza de obstinación. Esta insensibilidad a las distinciones morales es señal de una profunda corrupción moral y merece una condena especial. El pecado que se aprocha aquí es el pervertir y confundir las cosas, especialmente las distinciones entre moralidad y religión,
Prefieren doctrinas erróneas y falsas a la verdad. Prefieren el mal a una conducta recta. Notas de Barnes sobre la Biblia. Habéis cansado al Señor con sus palabras y dicen, ¿en qué hemos cansado? ¿En qué lo hemos cansado? Cuando dicen todo el que hace el mal es bueno a los ojos del Señor y Él se complace en ellos de otra manera. ¿Dónde está el Dios de justicia? Se deleita en ellos de otra manera. ¿Dónde está el Dios de justicia? Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas, vendrán las mujeres y les prenderán fuego, porque es un pueblo sin entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá compasión de ellos, ni el que los formó les mostrará compasión. Ay de los que procuran ocultar del Señor su consejo, y sus obras son en tinieblas, y dice, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Ciertamente su perversidad será estimado como el barro del alfarero, porque dirá la obra de su hacedor, ¿no me hizo? O dirá al que lo creó, ¿no tuvo entendimiento? Porque mi pueblo es necio, testarudo, la misma palabra. No me han conocido, son hijos necios, sin entendimiento, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no tienen conocimiento, porque yo protestaré con vehemencia a sus padres el día que los saqué de la tierra de Egipto hasta hoy, madrugando y protestando, diciendo, obedeced mi voz. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que anduvieron cada uno en la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, yo traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto que les mandé que cumplieran. Cuando se hablan las palabras del pacto, nos trae la mente a Éxodo 19. Y también nos trae la mente a Levítico 26 y creo que es Levítico y Deuteronomio 28, donde se habla de las bendiciones y las maldiciones. Recuerden que ellos estaban en ese pacto. Y que dice que les mandé que cumplieran y no pusieron por obra. Y me dijo el Señor, conspiración se ha hallado en los varones de Judá y en los moradores de Jerusalén. Se han vuelto las iniquidades de sus padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron en pos de dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá han quebrantado mi pacto que hice con sus padres. ¿Qué tiene que hacer mi amada en mi casa, habiendo cometido iniquidad con muchos y habiendo abandonado la carne santa de ti? Cuando haces el mal, entonces te alegras. Recuerda lo que está diciendo el versículo, porque se nos puede olvidar, ¿verdad? Hay de los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Entonces cuando hacían mal se alegraban, ¿verdad? Y dijeron, no hay esperanza, sino que andaremos en pos de nuestros propios designios o voluntad. Y cada cual hará lo que su malvado corazón imagina. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son también abominación para el Señor. Entonces se veían como que ya no tenemos esperanza, ya fuimos muy lejos, hicimos lo que nos dio la gana, ya no tenemos esperanza, vamos a continuar. Y eso no es lo normal, ¿verdad? Lo normal es cuando pecas tienes que irte a hincar a Dios, rogarle perdón, confesar tus pecados, pedirle al Señor victoria, odiar el pecado, lo que prometió en Génesis 3:15, la enemistad. Y ellos hicieron lo contrario. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Este otro comentario de Barnes, nota sobre la Biblia, dice, en las escrituras la oscuridad simboliza la ignorancia, el error, la falsa doctrina y el crimen. La luz denota verdad, conocimiento y piedad. Por lo tanto, esta cláusula expresa de manera figurativa, pero con mayor énfasis, lo dicho en el versículo anterior.
Y el versículo anterior está refiriéndose del mismo capítulo anterior. Ok. El versículo anterior que el que está aquí. Ignorancia, que dice aquí, comentario de Benson. Ignorancia y error en lugar de conocimiento y verdad. En otras palabras, quienes subvierten o pervierten todos los grandes principios de la verdad, la sabiduría y la rectitud sobre sus impiedades, santificando sus crímenes con el nombre de virtudes. Uf, terrible esto. Ay de los que procuran ocultar del Señor su consejo y sus obras son en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Que dejan las sendas de rectitud para andar por caminos oscuros, que se regocijan en hacer el mal y se deleitan en la perversidad de los impíos, cuyos caminos son torcidos y perversos en sus sendas. No saben ni quieren entender, andan en tinieblas. Todos sus cimientos de la tierra están extraviados porque la tierra está llena de adúlteros. Hoy en día la gente cree que te puede volver a casar simplemente porque tu marido o tu esposa te hizo infiel. Eso es incorrecto. Por favor, lea Romanos 7. Por favor, lea Malaquías 2. Acuérdese que Jacob enterró a Lea en la cueva, no a Raquel. Y simplemente porque ellos lo hicieron, no es tu excusa para que hagas poligamia tampoco. Te estoy dando el ejemplo que como que Dios le abrió los ojos, que su primera esposa, su verdadera, era Lea. Raquel y las demás no fueron sus verdaderas esposas, pero tenemos un estudio ahí en el canal, si lo gustan ver. Y también tenemos un estudio sobre por qué la 25:20 no es bíblico. ¿O dónde me quedé? No saben ni quieren entender. En Jeremías me quedé, me acordé. Porque la tierra está llena de adúlteros. ¿No? ¿Ya leí eso? ¿Sí o no? Sí. Porque a causa del juramento la tierra está de luto, los lugares deleitosos del desierto se han secado y su camino es malo y su poder no es recto. Por tanto, el profeta como el sacerdote son profanos. Si el sacerdote y el profeta están profanos, se acabó. Ya no hay nación, ya se acabó. Esa tierra está podrida. Ya, nadie puede vivir ahí. Si entiendes, es tiempo de muerte, en cierta manera. Hay mucho que puedo decir, pero también me tengo que detener la lengua. Ok. Por tanto, su camino les será como resbalones en la oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos el año de su castigo, dice el Señor. Ay de los que anhelan el día del Señor. ¿Qué nos estaban diciendo ahí anterior en el versículo? ¿Dónde está? Que venga. Y no luz, ¿acaso no será muy oscuro? Y no habla resplandor. He aquí los príncipes de Israel, cada uno con poder, derramaron sangre, deshonraron padre y madre. En medio de ti oprimieron al extranjero, en ti oprimieron al huérfano y a la viuda. Has menospreciado mis santuarios, han profanado mis sábados, puro pecado. El Señor herirá. Mira lo que pasa aquí. Ok. El Señor te herirá con locura y ceguera y turbación de corazón y tocarás a mediodía como toca el ciego y tocar como buscando las cosas. ¿Dónde está mi cama? ¿Dónde está mi silla? Ese tipo de tocar. Como toca el ciego en la oscuridad y no serás prosperado en tus caminos, sino que serás oprimido y robado todos los días y no habrá quien te salve. Nota lo que está cambiando el lenguaje ahorita. ¿Hiciste esto malo? Se te va a regresar a tu propia cabeza. Por tanto, he aquí que yo volveré a hacer una obra extraordinaria, una obra maravillosa en este pueblo y un prodigio.
porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Que dije anteriormente, se va el profeta. Está corrompido el profeta, está corrompido los videntes, están corrompidos todo ese pueblo. La inteligencia se les fue. ¿Por qué? Porque se les ofreció la sabiduría divina de arrepentirse, de buscar a Dios, que amendaran sus caminos, que volvieran al Señor con todo el corazón. Y no hicieron. Entonces se volvieron brutos, tontos. Y también se dice la historia que en una temporada del pueblo romano se volvieron tontos, igualito. Estaban pero bien mensos. No tenían sabiduría. No me acuerdo cuál fue la razón, pero sé que lo leí en un libro, miré un video de historia. Entonces, si rechazamos a Dios, estamos rechazando la luz y estamos yendo a tinieblas, oscuridad, rebelión. Los que mueren en tinieblas y en la sombra de la muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, porque se rebelaron contra las palabras de Dios y menospreciaron el consejo del Altísimo. Por tanto, abatió con trabajo sus corazones y no hubo quien los ayudara. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tu propia maldad te castigará y tus rebeldías te reprenderán. Reconoce pues y ve que es lo malo y amargo haber abandonado al Señor tu Dios, y que mi temor no está en ti, dice el Señor Dios de los ejércitos. Como guardas de un campo están contra ella por todos lados, porque se ha rebelado contra mí, dice el Señor. Tu camino y tus obras te han acarreado estas cosas. Esta es tu maldad, porque es amarga, porque llega hasta tu corazón. Y es verdad, el ser humano podemos llegar a un punto tan horrible. Yo recuerdo que de primero cuando fui a la iglesia, y pues en aquel tiempo era adventista, y mi hermana y yo pues ella decidió no ir a la iglesia y yo no tuve el valor para decir, esta no va a escoger por mí. Yo voy a escoger por mí misma. En aquel tiempo tenía ese tipo de debilidad y hice caso. Y me recuerdo que no teníamos mucho tiempo que de haber sido bautizada, había sido unos meses, un mes, dos, yo qué sé. Y eso pasó. Y me recuerdo que había sabido muchas cosas del sábado, ¿verdad? Muchas cosas. Y cuando yo paré de ir a la iglesia, completamente se me quitó la mente Dios. Así de serio. Es serio. Y pues Dios hizo un milagro. Lo voy a decir bien rápido, pero una vez estaba en el freeway, en la carretera, y me puse a ver unas montañas, unos montes, y pues eran más montes que montañas. Y ahí Dios me habló y me dijo, tienes que volver a la iglesia. Y me convenció, así. ¿Y qué pasó? Pues yo le dije a mi papá que iba a volver, y mi papá me trató bien horrible, pero tú sabes la carne. Y a mí no me importó. Fueron lágrimas dulces y yo volví a la iglesia. Pero la moraleja de todo esto es que yo pasé por esto, que no pensé en Dios para nada. Y no fue mi propósito salirme, ¿sí me entiendes? Fue mi debilidad de seguir a mi hermana. Y tenemos que temer a Dios para no caer en eso. A la amargura de abandonar a Dios entra hasta el corazón. Y si uno se olvida, muy horrible. ¿Qué es esa experiencia? Los caminos de Sion están de luto porque nadie viene a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están desoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella está en amargura. Yo pienso que hay una amargura
de nuestros propios pecados, de nuestro propio departamento de alejarnos de Dios. Y también hay una amargura que uno tiene que sentir por nuestros pecados. ¿Sí entienden la diferencia? Aquí está hablando la amargura de haber rechazado a Dios. Pero yo te quiero dar una diferencia de que tenemos que experimentar una amargura, el verdadero, que es llevándonos al verdadero arrepentimiento de abandonar nuestros pecados. Odiar el pecado, esa enemistad ocupamos. Exacto, tenemos que sentir el pecado como algo amargo. Me he llenado de amargura, me he embriagado con ajenjo. Ajenjo es una planta agria, o amarga más bien, o agria. Y se raparán por ti, y se ceñirán de cilicio, y llorarán por ti con amargura de corazón y lamentación amarga. Entonces aquí estamos viendo una transición de la amargura de que ellos abandonaron a Dios y la amargura que van a sentir cuando Dios les da su pago. Exacto. Y se raparán por ti, te ceñirán por ti, y van a llorar, ¿verdad? O convertiré tus fiestas en luto, todas sus canciones en lamentación. Haré traer cilicio sobre todos los lomos, y raparé toda cabeza, y lo haré como luto de hijo único, y su fin como de amargo. Cercano está el día grande del Señor, cercano y muy presuroso la voz del día del Señor. Aclamará allí amargamente del valiente. Anteriormente en el versículo que decía, que venga el día, que venga el Señor, que se haga lo que Dios dice. ¡Ja! No saben con qué ignorancia están hablando. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulces que la miel. Mi boca, acercaos a mí, escuchad esto desde el principio. No he hablado en secreto desde el momento en que sucedió. Ahí estoy, ahora me he enviado el Señor Dios y su Espíritu. Así dice el Señor, su Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te instruye para tu provecho, que te guía por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras escuchado mis mandamientos. Entonces tu paz habría sido como un río, y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia habría sido como la arena, y el fruto de tus entrañas como la grava. Su nombre no habría sido cortado ni destruido ante mí. Rechazaron esta preciosa sabiduría. Hoy en día tenemos la misma sabiduría que se nos ofrece y podemos aceptarla. No la rechaces, aprende lo que hizo el pueblo de Israel, aprende. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, ni Israel quiso saber de mí. ¿Y notas la diferencia de mi pueblo, Israel? Cuando decimos mi pueblo, yo estoy viéndolo como Judá y Benjamín mezclado, y lo estoy viendo como Israel / Efraín, ¿ok? Las tribus del norte. Así que los entregué a la lujuria de su corazón. Los dejé que hicieran lo que les daba la regalada gana. Y anduvieron en sus propios consejos. Oh, si mi pueblo me hubiera escuchado. Israel hubiera andado en mis caminos. Pronto habría sometido a sus enemigos y habría vuelto mi mano contra sus adversarios. Dios está para nosotros. Dios quiere pelear por nosotros. Obedecer a Dios es nuestra bendición. Desobedecerlo es matarnos a sí mismos. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Dios nos ama, quiere que le hagamos caso por nuestro propio beneficio. Versículo 21, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los sabios en sus propios ojos. La vanidad es la antítesis de la humildad. Y normalmente cuando vemos este versículo de vanidad, recuerda algo. No está hablando no solamente de la vanidad de física, de riquezas, y para embellecerse las mujeres y para verse guapos los hombres,
con sus ropas costosas, sus joyas, las mujeres, etcétera. No nomás está hablando eso. Está hablando de la vanidad, de la idolatría. ¿Ok? Entonces la vanidad va en contra de la humildad. Hoy en día los cristianos, ¿cómo les gusta ponerse joyas? Y digo, qué insensatos. ¿Por qué van a gastar dinero en eso? Muy, muy serio. En cierto sentido, la virtud suprema, la vanidad, es una especie del toque final al vicio. Mientras una persona se considera humilde, existe la posibilidad de que se arrepienta y enmendar su camino. Cuando se considera sabio, ¿no ve que debería cambiar? Comentar el púlpito. Es verdad. Barnes, nota sobre la Biblia, dice, este es el quinto delito especificado. Se refiere a quienes se inflan con una falsa opinión de su propio conocimiento y por lo tanto son arrogantes y vanidosos. Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Así dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Si Dios es el que te está bendiciendo, te está dando salud, te está dando fuerzas para que trabajes, para que ganes, para mantenerte tú y tu hogar, ¿por qué vas a ser tan insensato y no buscar a Dios y darle gracias? No concuerda, ¿verdad que no? No, no concuerda. Hay que tener más gratitud en nuestro corazón. La siguiente sección dice, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Este comentario es Barnes sobre la Biblia. En sus propios ojos, ¿qué significa eso? En su propia opinión o estimación y prudentes, sabios, presumidos. Esta era sin duda una característica de la época de Isaías. Se sabe que era notablemente característica de los judíos, en particular de los fariseos en la época de nuestro Salvador. La maldad de esto residía en, número 1, que demostraba y fomentaba el orgullo. Número 2, que los hacía reacios a recibir instrucción. No me acuerdo qué significa reacios, pero como resistían la instrucción, especialmente de los profetas, como suponían que ya eran suficientemente sabios que negaban a escuchar a los demás. Este es siempre el efecto de tal confianza en sí mismos. Por lo tanto, el Salvador exigió a sus discípulos que fueran mansos, humildes y dóciles como niños. Es verdad, ya eran profetas, ya decían, bueno, el Señor ya me habla, yo ya estoy bien con Dios. Y ese es un error de los calvinistas. Yo lo que he leído de lo poquito de Calvin, él no era calvinista como los que son calvinistas hoy. Él no creía en te salvas y ya te quedas salvado para siempre. Ahorita mi esposo y yo estamos leyendo un libro, creo que se llama, no me acuerdo. Pero estamos leyendo ese libro y en ese libro no habla de una vez te salvas y te quedas salvado. No, es que hay que estudiar bien porque si no nos engañamos. Ok, ¿dónde me quedé? Ok. Los simples heredan, no, necedad, pero los prudentes son coronados de conocimiento.
Entonces los prudentes se supone que deben de tener conocimiento o sabiduría. El sabio de corazón será llamado prudente. El prudente es sabio, tiene sabiduría. Y la dulzura de los labios aumentará el aprendizaje. Todos lados me lo pone mal, ¿verdad? Aprendiz. Ok, ahí está. ¿Quién es sabio que entenderá estas cosas? Prudente que las conozca, porque los caminos del Señor son rectos y los justos andarán en ellos, pero los transgresores caerán en ellos. Y les será la visión de todo como palabras de un libro sellado. Nota esto, ¿ok? Ojalá entiendas lo que Dios está tratando de decir en este versículo. Porque si eres adventista, vas a creer que la palabra de Dios es precepto sobre precepto, línea sobre línea. O unas Biblias dicen renglón sobre renglón. No es lo que tú crees, ¿ok? Entonces aquí vamos a pedirle a Dios humildad para poder entender lo que Él está diciendo. Él está diciendo. No nuestra propia mentalidad, nuestra propia, como lo entendemos o como se nos ha dicho por años y años y años y años. Porque yo creía antes así, pero ya que lo estoy leyendo, ya tengo un poquito que ya no creo de esa manera. Vamos a leer. Y le será la visión de todo como palabras de un libro sellado, el cual se da al que sabe leer y le dice, lee ahora esto. Y él responde, no puedo, porque está sellado. ¡Ja! Los prudentes, los sabios, debían de saber, oh, mira, este libro está refiriendo del Mesías, oh, mira, este versículo habla de esto. Deberían ser maestros, pero no podían. ¿Por qué? Porque no tenían esa prudencia. Se desvanecerá la prudencia. Y se da el libro al que no sabe leer y le dice, lea ahora esto. Y él responde, no soy sabio. No. Esa es otra cosa. Cuando tú vas a la iglesia, no esperes que el pastor te esté alimentando domingo por domingo, sábado por sábado. No esperes eso. Tú tienes una responsabilidad de escudriñar las escrituras, porque en ellas se encuentra la vida eterna o cómo obtener la vida eterna. Dijo pues el Señor, pues que este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que precepto de hombres. ¿Entiendes que el precepto de hombres es incorrecto? Entonces precepto sobre precepto, línea sobre línea, es de hombres, es entendimiento de hombres, que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que yo volveré a hacer de este pueblo una obra extraordinaria y una obra maravillosa y un prodigio, porque desaparecerá la sabiduría de los sabios y se esconderá el discernimiento de sus prudentes. Porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los prudentes. ¿Por qué la está desechando? ¿Que no es bueno ser prudente? ¿Que no es bueno ser sabio? Porque no le sirve de nada. ¿Por qué? Porque es su propia perspectiva. Ese es uno de los problemas porque existen un montonal de religiones. Los católicos se creen católicos que porque están en el año de los 300. Oye, pero el mundo no empezó en los 300. De acuerdo a la historia, el mundo empezó más para allá. La verdad, la religión es la de Abraham, no la de los católicos. Se creen que los 300, que somos los primeros cristianos, son bien paganos. ¿Para qué le esconden la verdad? Acepten la verdad que son paganos. Hay tantas religiones. ¿Por qué? Porque leen la Biblia a su propia perspectiva. No, aquí dice que María no tuvo hijos. Y yo te encuentro un versículo. No, esa Biblia está equivocada. ¿Cómo pues? ¿Y qué pasa? También muchos católicos solamente le creen a lo que dice ese hombre malvado, sacerdote. Cuiden a sus hijos católicos, cuídenlos, por favor. Y todas las religiones, cuídenlos a sus hijos, porque hay hombres malvados. No solamente tuercen la palabra de Dios, pero también hacen otras cosas malas.
Porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los prudentes. ¿Cómo decís somos prudentes? Y la ley del Señor está con nosotros. ¡Qué engaño! Muchos cristianos están diciendo lo mismo. ¿Somos prudentes? Oh, sí, sí, guardamos, incluyendo, ¿cómo se llama este hombre? Con mucho respeto digo la verdad. Charles Spurgeon, famoso predicador, decía que el día del Señor, el día del Señor. Y era el domingo. ¡Qué engaño! ¿Por qué no llegó a esa luz ese hombre? ¿Por qué se está escrito en la palabra? Por ideas preconcebidas. Porque llegamos a la Biblia con que voy a buscar lo que yo creo y no lo que Dios quiere enseñarme. Nos falta esa humildad. ¿Ok? Entonces están diciendo, oh, la ley del Señor está con nosotros. Ay, por favor. Y hay otro comentario aquí que dice, sí, la ley de ellos estaba con ellos. No dice así como lo estoy diciendo, ¿verdad? Pero estaba en letra, pero no en espíritu. Acuérdate que la ley se guarda en el espíritu, no en la letra. La ley es espiritual. Se tiene que guardar morando en el espíritu de Cristo. Que tienes que recibir mañana por mañana, noche por noche, cada segundo que ocupes de Dios. Búscalo. Qué terrible. He aquí ciertamente en falsedad lo hizo. Hay falsedad en la pluma de los escribas. Escucha eso. En la palabra en español, en la palabra en inglés dice vanidad. Hay vanidad en la pluma. Oh, vanidad. Hay que buscar el original. Y dice falsedad. Lo que están escribiendo los fariseos, saduceos en el tiempo de Cristo, falsedad. Y yo sé que hay versículos que no lo puedo decir ahorita perfectamente, pero recuerdo que dicen que si toca el templo se vuelve santo, algo así. Hay falsedad. También en el tiempo de Isaías había escritos falsos. Estaban corrompidos, estaban en ignorancia. Su ignorancia se fue a la basura. Perdón, su sabiduría se fue a la basura. Ay, qué terrible. Hay falsedad en la pluma de los escribas. Los prudentes están avergonzados, asombrados, arrebatados. Y aquí han rechazado la palabra del Señor. ¿Y qué sabiduría hay en ellos? Nada, en absoluto. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa no sufrirán? No podrán aguantar la sana doctrina. Hoy en día existe gente que no pueden escuchar, no pueden, literalmente, que no te puedes volver a casar. No pueden aguantar eso. Hay gente que no pueden aguantar que tener sus imágenes, que el rosario, que todo eso es vanidad y que es idolatría y que María no existió para que la adoraran ni que le rogaran ni que nada. No pueden aguantar sus verdades. Qué terrible. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán o no aguantarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Nunca has visto una persona que estás platicando y empieza a hacer algo y se empieza como que no quiere escuchar a ese tipo de manera, se rascan los oídos? Hay muchas cosas que dice la Biblia y que son figurativas o que son cosas que fueron en su tiempo que no podemos entender porque no vivimos en ese tiempo, pero Dios nos da lo que es suficiente que ocupamos aprender y saber. Teniendo comezón de oír. Y no sé si este versículo dice itchy ears, teniendo comezón los oídos. Se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Precepto sobre precepto, son los maestros escribiendo falsedades. Maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencias tienen que ver con la lujuria, con lo que ellos creen que están errados. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las mentiras. El espíritu de juicio al que juzga y fortalece a los que llevan la batalla a la puerta. Pero también ellos cerraron el vino y por la sidra o el licor se desviaron. El sacerdote y el profeta erraron por el licor, fueron absorbidos por el vino, se desviaron por el licor, erraron la visión. Tropezaron en juicio porque todas las mesas están llenas de vómito y inmundicia.
de modo de que no hay lugar limpio. Todas las mesas se refiere al lugar donde escribían los doctores de la ley, podemos decir así, o estos hombres prudentes o los sabios. Porque cuando decimos prudentes, también tiene que tener sabiduría. Para poder ser prudente se ocupa para poder saber cómo hablar y muchas cosas, pues. Están llenas de vómito. ¿Por qué? Porque es falsedad. La pluma del escriba está con falsedad. Y no hay lugar limpio, no hay discernimiento. Se les fue. ¿A quién se le enseñará la sabiduría y a quién se le hará entender la doctrina? A los destetados o arrancados, dicen, ¿verdad? Y arrancados de los pechos, removidos de los pechos. Y si te pones a pensar por qué están destetados, por qué están removidos de los pechos, porque solamente están comiendo lechita, ¿ok? No carne espiritual. Cuando eres bebé, tienes que comer leche, ¿verdad? Sí, tomar leche de tu madre o de un biberón. Y si no, y si no crecen, si no dejan eso, no crecen espiritualmente. Por eso hay otro versículo en el Nuevo Testamento donde habla que sí recuerdo que hay un versículo que habla de los enanos espirituales. ¿Por qué? Porque solo están tomando leche. Y fíjate que hay una diferencia en leer la Biblia y entre estudiarla y leerla. Puedes leer todo un capítulo, pero va a haber cosas que no vas a entender y puedes dejarla. Como que no tengo tiempo ahorita. Y después nunca le vas a dar el tiempo. Entonces tienen que estar quitados los pechos para estar comiendo leche. Tienen que someterse a Dios. Yo, por ejemplo, cuando puedo decir que antes yo no estudiaba, no sabía cómo estudiar de primero. Solamente anotaba las notas del pastor y a veces lo leía, a veces no. Era lo único. Y sí leía la Biblia, pero nunca había estudiado hasta ya de reciente. No me refiero nomás a esto. Este estudio de Isaías es más profundo de lo que he estudiado. Antes también estaba estudiando el libro de Deuteronomio 32. Entonces es una bendición estudiar y quitarte de esa leche y de ese confort que solo está bien que solo leas. Otra cosa, si tú eres el que no sabe estudiar, pues ponte a ver ese tipo de videos. Y ahí Dios te va a poner en ti un deseo de escudriñar las escrituras. Se tiene que orar a Dios para recibir esas ganas. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin entendimiento, que tienen ojos y no ven. Que tienen oídos y no oyen. ¿No me temes? Dice el Señor. ¿No tiemblas ante mi presencia? Que puse arena por el límite del mar, por decreto perpetuo, que no puede traspasarlo, aunque se agiten sus olas. No prevalecerán, aunque bramen, no podrán cruzarlo. Por este pueblo tiene un corazón rebelde, y se han rebelado y se han ido. Hay de los que son fuertes para beber vino y de los hombres valientes para mezclar licor. Ok. Hay de los que son fuertes para beber vino. Aquí está la palabra sata, que significa tomar, y vino, yajin. Ok. Hay de la corona de soberbia de los borrachos de Efraín, cuya gloriosa hermosura es una flor marchita, que está sobre la cabeza de los valles fértiles de los aturdidos por el vino. Sus centinelas son ciegos, son todos ignorantes, todos perros mudos, no pueden ladrar. ¿Y por qué no pueden ladrar? Porque están tomando lechita. Ahí la gente no puede decirle al pueblo, no escuches esa música mundana, hermana. Te van a tratar pero mal, pero lo tienes que hacer.
No pueden ladrar, duermen, se echan, les encanta dormir. Si son perros voraces que nunca se sacian y pastores incapaces de entender, todos buscan su propio camino, cada uno por su cuenta. Vengan, traeré vino y nos saciaremos de sidra. Esta palabra sidra significa licor. Y mañana será como este día y mucho más abundante. No entres por la vereda de los impíos o los malvados. No vayas por el camino de los malos, evítala. No pases por ella. Apártate de ella y pasa, porque no duermen si no hacen mal, y pierden el sueño si no hacen caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Echaron suerte sobre mi pueblo, dieron un muchacho por una ramera y vendieron una muchacha por vino para beber. Ay, ay, ay. Beben vino. Estás viendo la mezcladería que se está viendo aquí. El vino con sus malas obras. Beben vino en tazones y se ungen con los mejores ungüentos. Ay, nos tomamos nuestro vinito y ya, estamos ungidos. Ay, qué ignorancia. Pero no se afligen por la aflicción de José sobre ropas empeñadas junto a todo altar. Se acuestan y beben el vino de los condenados en la casa de sus dioses. Sus centinelas son ciegos, todos ignorantes, todos perros mudos. No pueden ladrar, duermen, se echan para dormir. Si son perros voraces, este versículo yo lo había puesto, ¿verdad? Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano del Señor la copa del furor. Has bebido las heces de la copa del temblor y has exprimido. Entonces esta parte ahora está hablando de lo que Dios va a hacer por haberse hecho adicto al licor y haber hecho, incluyendo con el licor, sus maldades, ¿ok? Has bebido de las heces de la copa, o los heces son los remanentes, lo que queda de la copa del temblor y has exprimido y pisotearé a los pueblos pisotearé los pueblos con mi ira y los embriagaré con mi furor y haré caer la tierra caer tierra a su poder, porque ese es el día del Señor, Dios de los ejércitos, día de venganza para vengarse de sus adversarios. La espada devorará y se saciará y se embriagará con su sangre, porque el Señor, Dios de los ejércitos, tiene un sacrificio en la tierra del norte, junto al río Eufrates. Y embriagaré a sus príncipes a sus sabios, ahí están los sabios, los prudentes, a sus capitanes, a sus gobernantes, a sus valientes, dormirán un sueño eterno. Recuerda que la muerte es comparada como un sueño. Y no despertarán desde el Rey, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. Porque mientras estén enredados como espinos y ebrios como borrachos, serán consumidos como hojarasca seca. La corona de soberbia de los borrachos de Efraín será pisoteada. Se deleitaron en ser borrachos y van a tener su paga, y deleitándose también en sus malas obras. Y de los hombres valientes y los hombres. Sí, porque es ay de los hombres y luego también Ok, mezclar la palabra masac y la bebida fuerte es secar. Mira cómo se escucha en español, secarse la vida, ¿verdad? Bebida fuerte, bebida intoxicante. Bueno, en la internet y dice que el licor es el 40% alcohol. El vino es como un 10%, algo así, o 8%. ¿Y por qué puse esto? ¿Tú qué crees? Se le está secando el cerebro. Son héroes por no vengar el mal, sino por beber vino. Son hombres de renombre, no por decidir entre la culpa y la inocencia, sino por mezclar los ingredientes de fuertes vinos artísticos. Comentario bíblico de Kellen Delich sobre el Antiguo Testamento. Mezclar el vino con especias, dátiles, drogas, etc. para hacerlo más embriagante. Proverbios 9:2, Proverbios 9:5 se jactaban de que podían beber sin daño licor de extraordinarias
cualidades embriagantes. Barnes nota sobre la Biblia. El vino es burlador, el licor alborotador. Y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. No bebas vino ni licor tú ni tus hijos contigo cuando entres en el tabernáculo de reunión, para que no moráis. Será estatuto perfecto por vuestras generaciones. ¿Por qué pues esto? Porque existía una temperancia en las cosas, ¿verdad? Especialmente para servirle al Señor. Si vas a servir al Señor, te vas a ser todo borracho o borracha, ¿no, verdad? Ni borracha debes de llegar nunca. Yo creo que no es correcto tomar vino fermentado. Ni cerveza, ni seltzers, ni lo que haya. Yo creo que debes de tener prudencia de cómo vives tu vida, porque vas a dar cuenta con Dios. Hay que aprender, hay algo aquí que Dios quiere que agarremos y lo metamos en el cerebro y aprendamos una lección. No es de reyes, oh Lemuel, no es de reyes beber vino, ni de los príncipes el licor. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de alguno de los afligidos. Da licor al que está a punto de perecer, y el vino a los de corazón afligido. Mira qué importante está la escritura. Esa es como una profecía, porque dice, da licor al que está a punto de perecer. Eso es exactamente lo que va a pasar y lo que sucedió. Pero ellos también erraron con el vino y con el licor, enloquecieron. Híjole. El sacerdote y el profeta erraron con el licor. Fueron trastornados por el vino, con la sidra o el licor. Se enloquecieron, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Sí, te das cuenta del daño que este licor les hizo. Empezaron con el vinito, ¿verdad? Y después se fueron a algo más fuerte. Muy terrible. Versículo 23, los cuales justifican los malvados por recompensa y al justo quitan su justicia. Este versículo es similar a lo de Isaías 1, 17 y 23. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, socorred al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Dios ya le había dicho, ¿verdad? Y en el 23 dice, tus príncipes rebeldes y compañeros de ladrones, todos aman los sobornos y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda, ni les importa. Están enfocados que tienen su vinito, su licor, ellos tienen su dinerito para comprar esas cosillas, ¿verdad? Tienen sus mansiones, no les importa y aparte le quitan a los pobres. Exposición de Hill sobre toda la Biblia dice, bueno, voy a leer esa primero. Esto se habla a cualquiera de los jueces, ¿verdad? Y magistrados civiles que dieron a la causa a favor de los malvados, los que sobornaron en contra de la ley. Comentario del púlpito dice, justificar al malvado, es decir, decide en su causa a su favor, declarando justo a su adversario equivocado, por recompensa o por soborno. Jueces y oficiales harás en todas tus ciudades, que el Señor tu Dios te da en todas tus tribus. Ellos juzgaron al pueblo con justicia. No torcerás el juicio, no harás excepción de personas, ni aceptarás dávida, porque la dávida, si lo pronuncié mal, ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Seguirás la justicia absoluta. ¿Por qué?
para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. Ya se les había dado esa información, ¿verdad? Si hay controversia entre hombres y acuden al juicio para que los jueces los juzguen, entonces justificarán a los justos y condenarán a los impíos, malvados, las culpables. Y si el malvado merece ser azotado, el juez lo hará recostarse y lo azotará en su cara según su falta, pero con un número determinado. Podrá darle 40 azotes sin exceder. No sea que si excede y lo azota con muchos azotes, no sea que desprecies a tu hermano. Y creo que ese es un principio muy importante que los padres pueden tener, de que cuando den sus castigos a sus hijitos o hijos grandes, que lo hagan con amor. Si estás enojado, enojada, cálmate, réndete a Dios, controla tu rebeldía, porque también te estás rebelando tú. Entonces ya, acércate a tu hijo, tu hija y dale lo que se merece. Con amor, orando antes de que le pegues. ¿Ok? Y todo Dios es muy bueno. Para que vivas. Dios nos da instrucción para que vivas. Dios no te quiere muerto. Dios te ama. Si hay controversia entre hombres y acuden al juicio para que los jueces lo juzguen. Oye, leí eso. Las tribus de Israel enviaron hombres por toda la tribu de Benjamín. Ok, este es exactamente un ejemplo perfectamente indicando lo que está diciendo el versículo, que justifican a los malvados. Nota cómo la nación o la tribu de Benjamín va a justificar a los malvados. Nota. Porque yo me quedé, Señor, pues ¿dónde busco? ¿Qué ejemplo puedo poner? Aparte de que eran malvados, ¿verdad? Este es un ejemplo perfectísimo. Las tribus de Israel enviaron hombres por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que se comete entre ustedes? Ahora pues líbranos a los hombres, o danos a sus hombres perversos que están en Gaba, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Pero los hijos de Benjamín, liberales, no quisieron escuchar la voz de sus hermanos, de los hijos de Israel, sino que los hijos de Benjamín se congregaron en las ciudades en Gaba para salir a la batalla contra los hijos de Israel. Liberales. En vez de decir, aquí están los hijos, y si la maldad se merece morir. O no, los protegieron y se pusieron a defenderlos y a echar guerra. El Señor, y puedes leer todo el capítulo, ¿verdad? 19, 20, porque fue la razón, el 18. Qué terrible. El Señor derrotó a Benjamín delante de Israel y los hijos de Israel destruyeron aquel día a 25,100 hombres de los benjamines, de todos estos usando espada. Mira cuántos se murieron, 25,100 hombres. 25,100. No sé cómo decir esto deja ver cómo se dice. Ok, son 25,100 hombres de los benjamitas que murieron, ¿verdad? ¿Qué diferencia que hayan dado un manojo de hombres a 25,100? Pero la libertad, el libertinaje de los liberales es fuerte. Y son tontos de haber hecho esto. Y claro, en otro capítulo ya he mencionado qué es lo que pasó, porque tuvo que suceder esto. Si lees los videos, pues te vas a enterar. Y si no, Jueces 18 y 19. Y al justo quitan su justicia. ¿Cómo es posible que pueden quitar una justicia? ¿De qué está hablando? Vamos a ver. Porque si mejoráis cuidadosamente vuestros caminos y vuestras obras, y con diligencia hacéis justicia entre el hombre y su prójimo, y si no oprimís al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar, ni andáis en pos de dioses ajenos para mal vuestro,
Yo les haré morar en este lugar y en la tierra que di a vuestros padres para siempre y para siempre. Qué hermoso. Pero ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, acuérdate de eso. Y con pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibís mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que ustedes. ¿Son los mismos israelitas? No, pero son la misma herencia. La herencia de Abraham, como se creían. No por fe, sino por letra. Por la iniquidad de su codicia me enojé. ¿Qué es el problema aquí? La codicia. Que quieren agarrar lo que no les pertenece. Me enojé y lo herí. Me escondí y me irrité. Y él siguió perversamente el camino de su corazón. Quitan los linderos. Los linderos son postes que indican hasta aquí es mi terreno y hasta allá es lo que no le pertenece. O lo quitan, no, pues ya me pertenece. ¿Dónde está el lindero? ¿Quién puede decir dónde está el lindero? No pueden decir, entonces esa tierra es mía. Y también significa más, ya van a ver. Quitan los linderos, roban el rebaño, los rebaños. Mira nomás cómo pongo yo. Roban el rebaño y se los comen. Se llevan el asno del huérfano, toman en prenda el buey de la viuda, desvían el camino a los necesitados, los pobres de la tierra se esconden juntos, arrancan el huérfano del pecho y a los hombres les toman prenda, lo hacen andar desnudo y sin ropa y a los hambrientos les quitan la gavilla. ¿Qué es la gavilla? La poquita comidita que les queda, lo poquito que le queda de trigo. ¿Ok? Entre sus muros exprimen el aceite, pisan uvas en lagares, pero siguen sedientos. Mira qué chistoso. Tienen mucho, pero no pueden satisfacer su sed. Además, el vino no se hizo para satisfacer la sed, ¿verdad? Para eso está el agua. Señor, ¿hasta cuándo los malvados? ¿Hasta cuándo triunfarán los malvados? ¿Hasta cuándo proferirán y hablarán cosas duras y se jactarán todos los que hacen iniquidad? Destruyen a tu pueblo, Señor, y afligen tu heredad. Matan a la viuda y al extranjero y asesinan al huérfano. Pero dicen, el Señor no lo verá, ni el Dios de Jacob lo tendrá en cuenta. He aquí los príncipes de Israel, cada uno en tu presencia se afanaron por derramar sangre. En ti menospreciaron al padre y a la madre. En medio de ti oprimieron al extranjero. En ti oprimieron al huérfano y a la viuda. Y yo me acercaré a ustedes para juicio y seré testigo veloz para los hechiceros y contra los adúlteros y contra los juramentos en falso y contra los que defraudan al jornalero su salario, a la viuda y al huérfano y contra los que hacen injusticia al extranjero y no me temen, dice el Señor de los ejércitos. ¿Te das cuenta que estamos aprendiendo que temer a Dios es portarnos bien con nuestro prójimo? Miqueas 2. Codician tierras y las toman por violencia y casas y se las arrebatan, así oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Y las mujeres de mi pueblo habéis echado de sus casas deleitosas y a sus hijos habéis quitado mi gloria para siempre. Eso es quitar la justicia de los justos. Versículo 24. Es el último versículo. Por tanto, como el fuego consume el rastrojo y la llama consume la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos, se aborrecieron la palabra del Santo de Israel,
y la dejaré destruida, no será podada ni cavada, sino que crecerán cardos y espinos, y a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Entonces había dicho eso en el versículo 6 del mismo capítulo, que va a estar destruida, ¿verdad? Y el enfoque de la destruida y no cavada, pues ya es obvio, está destruida, pues ya no puedes sembrar, cosechar nada. Comentario de Benson dice, por tanto, el enfoque de esta sección primera es, por tanto, como el fuego consume el rastrojo y la llama consume la paja. Qué fácil es consumir el rastrojo y qué fácil la paja, ¿verdad? No va a costar que se queme. La última parte del cántico parabólico contenido en Isaías 5:6 comienza aquí a explicarse con más detalle y hasta el final del capítulo tenemos un relato de esta destrucción total de la República. Este versículo está en una destrucción total. Que debía ser traída sobre ella por un pueblo muy hábil en la guerra que había en un país muy lejano. Comentario del púlpito dice, como el fuego devora el rastrojo, literalmente como una lengua de fuego devora el rastrojo. Lengua de fuego es una frase inusual que aparece en toda la escritura. Solo aquí en Hechos 2 y en Hechos 2:3, pero describe bien el poder del fuego para lamer y limpiar todo lo que se encuentra en su camino. Isaías en otro lugar señala la analogía, convirtiéndola en la base del símil. Isaías 30:27. Comentario de John Calvin. Por tanto, como la llama del fuego devora el rastrojo, para que no se piense que ha clamado con tanta frecuencia sin razón. Mira, eso es algo muy importante. Dios dice, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto. Ándales pues. Aquí llega el cumplimiento. Y amenaza con la destrucción total a los obstinados por no haberse dejado retomar el camino recto, sino que resistieron obstinadamente a la instrucción. Exposición de Hill sobre toda la Biblia. Las metáforas denotan que su destrucción sería fácil, rápida, repentina, irresistible e irrecuperable. Se puede hacer referencia al incendio de Jerusalén, entendido literalmente. Y toda su tierra será azufre y sal y fuego, no será sembrada. Esta es una profecía en Deuteronomio 29. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en la hierba alguna como la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Recuerda en Isaías capítulo 1, Dios habla a Israel como le dice Sodoma y Gomorra. De Adma y de Seboim, las cuales destruyó el Señor en su furor y en su ira, y dirán todas las naciones, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y dirán, ¿por qué abandonaron el pacto del Señor Dios de sus padres? Con él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto y fueron sirviendo a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían ni él no les había dado, y el furor del Señor se encendió contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones que están escritas en el libro. ¿Cuál libro? Levítico 26 y creo que es Deuteronomio 28. Y el Señor los arrojó de su tierra con ira, con furor y con indignación grande, y los arrojó a otra tierra como hasta hoy. ¿Y por qué dicen? Oh, ¿por qué? Porque mira lo que están haciendo. Abandonaron a Dios, ¿verdad? Inclinaron a falsos dioses. Igual esta iglesia católica, nomás que anda de hipócrita. No los adoramos, los reverenciamos. Uy, disculpa, ocupo un diccionario para enseñarte qué significa la reverencia. La Biblia dice en Salmos, reverente su nombre. Lo reverenciamos. Ay, señores.
Que Dios los ayude. Solo Dios les puede abrir los ojos si es que quieren que se les abran. ¿Cuántas veces se apaga la lámpara de los malvados y cuántas veces les sobreviene su destrucción? Dios reparte dolores en su ira. Son como rastrojo ante el viento, como paja que se lleva la tormenta. Dios reserva su iniquidad para sus hijos. Le recompensa y él lo sabrá. Sus ojos verán su destrucción y verá de la ira del Todopoderoso. Entonces los malvados dicen, ahí están en sus casas milloneros, ahí están los que creen que está bien casarse con hombres, ahí están las lesbianas, pero Dios está reservando esa iniquidad. Si no se arrepienten, Dios los va a castigar. Es el mismo Dios. Dios es justo. Sus ojos verán su destrucción y beberá de la ira del Todopoderoso. Las carreteras están desiertas, cesó el caminante, quebrantó el pacto, aborreció las ciudades, no pensó en su prójimo. Muy importante. La tierra está de luto y languidice. Languidice significa que se está muriendo. El Líbano da vergüenza y deteriorado. Sarón es como un desierto, Basán y el Carmelo se sacuden sus frutos. Ahora me levantaré, dice el Señor. ¿Por qué se va a levantar? Porque es tiempo de juicio. Ahora seré enaltecido, ahora me ensalzaré. Concebirán paja y tendrán rastrojo. Su aliento como fuego los consumirá. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados en el fuego. Oíd los que están lejos lo que he hecho, y ustedes los que están cerca, reconocer mi poderío. Los pecadores en Sión temblaron, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego devorador? ¿Quién de nosotros morará con las llamas eternas? Nadie puede morar, excepto el justo. El pecador, el malvado no puede. Así será su raíz como podredumbre. La palabra raíz se pronuncia seres y podredumbre mak, ¿ok? En el hebreo. Podredumbre, pudrirse, decadencia, ruina. O arruina, espérate, está mal. Comentario de Barnes, nota sobre la Biblia, dice, así que su raíz será como podredumbre podrida o descompuesta por supuesto sin proporcionar humedad ni jugos adecuados para el sostén de la planta. La idea es que todas las fuentes de prosperidad nacional entre los judíos serían destruidas. La palabra raíz se usa a menudo para denotar la fuente de fortaleza o prosperidad. Isaías 14:30, Oseas 9:16, Job 18:16. Su raíz es su fundación. Su fundación se acabó. Pero los impíos serán cortados de la tierra y los transgresores serán desraigados, sacado con la raíz, es mi comentario, ¿ok? De ella. Has derribado todos sus cercos, has traído sus fortalezas en ruina, porque Jerusalén está arruinada y Judá ha caído, porque su lengua y sus obras son contra el Señor para provocar los ojos de su gloria. Toda su maldad está en Gilgal, pues allí los aborrecí con la maldad de sus obras, los echaré de mi casa y no los amaré más. Todos sus príncipes son rebeldes, Efraín fue herido, su raíz se secó. ¿Quién es el que riega tu raíz? Dios. Si Dios ya te abandonó, ya, se acabó la vida, te mueres. Asimismo con la nación y los habitantes, incluyendo los animalitos, pobrecitos. Su raíz se secó, no dará fruto, aunque diere fruto. Mataré aún fruto amado de su vientre. Mi Dios los desechará porque no le escucharon, andarán errantes ante las naciones.
Ezequiel 23 dice, los babilonios y todos los caldeos, Pecod, Zoa, Coa, y con ellos todos los asirios, todos ellos jóvenes, codiciables, capitanes y gobernantes, grandes señores y renombrados, todos ellos montados a caballo, vendrán contra ti con carros, carretas y ruedas, y con una multitud de pueblos, los cuales pondrán contra ti una asamblea de gente, escudo y yelmo en derredor, y yo pondré juicio delante de ellos, y te juzgarán conforme a tus juicios, y pondré mi celo contra ti, te harán furor, y quitarán la nariz y las orejas, y lo que quede caerá espada, tomarán tus hijos y de tus hijas, y lo que quede será consumido por el fuego. Te has cansado de tus muchos consejos, que los astrólogos, los videntes y los que conocen los meses se levanten y te salven de estas cosas que te sobrevendrán. Y aquí será como rastrojo. El fuego que los quemará no se librarán del poder de la llama. No habrá brasas para calentarse ni fuego para sentarse ante ellas. ¿Te das cuenta que en muchos de los versículos está hablando de un tema y vuelve a hablar del tema anterior? Porque es una Biblia, la palabra de Dios está unida. Su corazón es el mismo tema, pues, podemos decirlo así. Mi corazón está quebrantado por los profetas, todos mis huesos tiemblan. Soy como un ebrio, como un hombre a quien el vino ha dominado, por causa del Señor y por las palabras de su santidad, porque la tierra está llena, aquí está Jeremías hablando, porque la tierra está llena de adúlteros por causa del juramento, la tierra está de luto. Los lugares deleitosos del desierto se han secado y su camino es malo y su fuerza no es recta. Por tanto, el profeta como el sacerdote son profanos. Y cuando se habla de todos los profetas, no se refiere a los profetas santos, ni a videntes santos, está refiriendo a gente malvada. Sí, en mi casa he hallado su maldad, es el Señor, por tanto su camino será para ellos como resbalones. En la oscuridad serán empujados y caerán por él, porque yo traeré mal sobre ellos, incluso el año de su castigo, dice el Señor. Con el ardor de su ira cortó todo el poder de Israel, retiró su diestra delante del enemigo y se encendió contra Jacob como llama de fuego que devora por todos lados, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrán los abrazará el Señor de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Qué interesante. Eso es exactamente lo que está diciendo, creo que es Juan el Bautista. No está rojo, tiene que ser. No, es Juan el Bautista. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Fíjate qué chistoso. Cuando Cristo vino, ya habían hecho tanta maldad, ya la hacha estaba ahí por cortar la raíz. Y cada árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, y su flor se desvanecerá como el polvo. Barnes nota sobre toda la Biblia, dice sobre la Biblia, y su flor, esta palabra significa más bien germen o rama tierna. Y la palabra, como traduce Google, no es germen, es blossom. ¿Ok? La palabra correcta es florecer. Ok, sigo leyendo. O rama tierna también significa la flor. La figura se mantiene aquí, así como la raíz sería destruida, también lo sería todo lo que se sustentaba de ella y todo lo que se consideraba bueno u ornamental. Se pone la U porque no se puede poner O porque ya está una O ahí. Su flor se desvanecerá como el polvo, es decir, su gloria exterior se desmoronará. Y se consumirá, comentar el púlpito. Ay, de la corona de la soberbia de los hebreos de Efraín. Nota que ese versículo ya lo es anterior, pero ahora está refiriéndose a cuya hermosura es flor marchita.
que está sobre la cabeza de los de los valles fértiles, de los atormentados por el vino. La palabra correcta es alam, que significa golpeados por el vino. La voz dijo clama y él respondió, ¿qué debo gritar? O ¿qué debo clamar, verdad? Toda carne es hierba y toda su hermosura como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita. ¿Por qué se marchita? Porque el Espíritu del Señor sopla sobre ella. Ciertamente el pueblo es hierba. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y polvo volverás. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, lo sopló en su nariz. En lo humano es polvo, ¿verdad que sí? El hombre no es eterno. Siguiente sección. No sé si leí este. Con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y polvo volverás. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en la nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Los acomodé porque te debe hacer el primero 2 y luego el 3. Porque desecharon la ley del Señor y de los ejércitos. Desecharon la ley en su espíritu, pero conservaron la letra. Comentario bíblico de James and Fawcett Brown. Esto me quiere hacer reír, a la vez tiene tanta razón. Jameson Fawcett Brown son 3 apellidos. Fueron 3 hombres que escribieron este libro. ¿Ok? De comentarios de la Biblia. Amos 2:4 dice: Así dice el Señor, por 3 transgresiones de Judá y por 4 no revocaré su castigo, porque despreciaron la ley del Señor y no guardaron sus mandamientos, y sus mentiras los hicieron errar, tras cuales anduvieron sus padres. Oye, tierra, he aquí que yo traigo sobre este pueblo mal, el fruto de sus pensamientos, por cuanto no escucharon mis palabras ni mi ley, sino que las desecharon. Y dijo el Señor, por cuanto dejaron mi ley, que yo puse delante de ellos, y no obedecieron mi voz, ni anduvieron en ella. Entonces les dirás, por cuanto vuestros padres me dejaron, dice el Señor, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y les sirvieron, y se postraron a ellos, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Mi pueblo fue destruido por cuanto te faltó. Es que es correcto, le faltó. My people are destroyed for lack of knowledge. Porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré de menos, para que no seas mi sacerdote, pues olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Y aborrecieron la palabra del Santo de Israel. Ajá. Comentario de John Calvin. Por tanto, así es el Santo de Israel. Por cuanto menospreciaron esta palabra y confiesan violencia, en perversidad, y en ella se apoyan. Acuérdate del tema, aborrecieron la palabra del Santo de Israel. Por tanto, se ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, por cuanto habéis hablado esta palabra, he aquí que yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá, porque la casa de Israel y la casa de Judá han obrado muy pérfidamente contra mí, dice el Señor. Han desmentido al Señor y han dicho, no es así. No nos sobrevendrá mal, ni veremos espada ni hambre. Y los profetas se convertirán en viento, y las palabras no están ellos, así se les hará. Así dice el Señor de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os hacen vanos. Hablan
una visión de su propio corazón y no de la boca del Señor. Dicen todavía a los que me desprecian, el Señor ha dicho, tendréis paz. Y todo el que anda tras la imaginación de su propio corazón, dicen, no os sobrevendrá mal alguno. Paz, 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 ¿verdad? Porque ¿quién estuvo en el consejo del Señor y percibió y oyó su palabra? ¿Quién guardó su palabra y la oyó? El profeta que tuviera un sueño, que cuente el sueño, y el que fuera mi palabra, que hable mi palabra fielmente. ¿Qué es la paja al trigo? Dice el Señor. ¿No es mi palabra como fuego? Dice el Señor, y como martillo que quebra la roca. Por tanto, aquí yo estoy contra los profetas del Señor que hurtan mis palabras. Hurtar significa robar cada uno de su compañero. Entonces, robar las palabras del Señor es también aborrecer las palabras de Dios. ¿Ok? Cada uno de su compañero. Aquí yo estoy contra los profetas del Señor que usan sus lenguas y dicen, Él dice. He aquí yo estoy contra los que profetizan sueños falsos, dice el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con su ligereza. Pero yo no los envié ni les mandé. Por tanto, de nada aprovecharán a este pueblo, dice el Señor. Y cuando este pueblo, el profeta o un sacerdote, te pregunte diciendo, ¿cuál es la carga del Señor?, le responderás entonces, ¿qué carga? Te abandonaré, dice el Señor, y en cuanto al profeta y al sacerdote o al pueblo que diga la carga del Señor, castigaré a ese hombre, a su casa, así dará cada uno a su prójimo, a su hermano. ¿Qué ha respondido el Señor? ¿Y qué ha dicho el Señor? Y no mencionarás más la carga del Señor, porque la palabra de cada uno será su carga. Pues habéis pervertido las palabras del Dios viviente, del Señor de los ejércitos, nuestro Dios. Así dirás al profeta que te ha respondido el Señor y que ha dicho el Señor. Pero ya que decís la carga del Señor, por tanto así es el Señor, porque decís, esta es la palabra, carga el Señor, y yo os he enviado a decir, no digáis la carga del Señor. Por tanto, aquí yo los olvidaré por completo. Os abandonaré a vosotros a la ciudad y a la ciudad que os di a vosotros, a vuestros padres, y os arrojaré de mi presencia. Y traeré sobre vosotros afrenta eterna y vergüenza perpetua que nunca será olvidada. Apartaos del camino, apartaos de la senda, haced que el Santo de Israel se aparte de nosotros. Eso también es burlarse y rechazar al Dios vivo. Por tanto, así dice el Señor Santo de Israel, porque despreciáis esta palabra y confiáis en la opresión y en la perversidad. Y os aferráis a ella, por tanto esta iniquidad os será como una grieta a punto de caer, que se abre en una pared alta, y su caída viene de repente, y la quebrará como se quiebra una vasija de alfarero, que se hace pedazos. No tendrá misericordia, de modo que al romperla no se hallará tiesto o un pedacito para sacar fuego del hogar, ni para sacar agua de la cisterna. Entonces aquí concluye Isaías capítulo 5, parte D. Voy a cerrar con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, eres muy bueno conmigo de ofrecerme esta oportunidad de estudiar y compartirla para tu pueblo. Señor, despierta al pueblo que les dé bien una urgencia de preparar su alma por lo que viene. Señor, sálvanos. Sálvanos, oh Dios, danos arrepentimiento y trabaja nuestras almas porque te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús, sea la gloria para ti. Amén.